recuerdo que acababa de terminar la carrera de periodismo y me encontré con Noelia Chisbert y me dijo, van a abrir una radio en Eliana, pásate, que hay una reunión en el ayuntamiento. Sí que me acuerdo que era no donde están los actuales estudios, por donde están los bomberos. Y me acuerdo que nos asomábamos a la ventana y por ahí había una cantidad de conejos y de... Ostras, pues yo de eso no me acuerdo Pues de nada. no estaba construido todo eso. Yo me acuerdo de Pep Torrent y de José María Ángel, José María siempre impulsando la radio, el tema comarcal, ¿no? La importancia de la comarca, la importancia de que la Eliana liderara un proyecto que era mucho más que una simple emisora local. En aquel momento hubo una eclosión de emisoras municipales y él pensó que era bueno para el municipio, lo enfocó mucho a la juventud y lo enfocó mucho a la docencia, a todas aquellas personas que querían ser profesionales del periodismo, de la comunicación, etc. Éramos unos cuantos amigos del instituto y formábamos parte de una asociación juvenil que se llamaba Eli Anchove. Propusimos al ayuntamiento, a José María Ángel, montar una radio municipal, que nos dijo que ya estaba montada. O sea, que aún no había empezado a emitir, pero bueno, estaba el proyecto, estaba el local, estaba todo montado. Y que nos llamaría cuando estuviera lista para emitir y demás. Llevábamos viviendo un año en la Eliana, escaso. Yo con 14 años, un chiquillo, era el chiquillo de la radio, pequeñajo. Por medio de mi hermana me enteré que iban a montar la emisora y me dijo que ella se iba a apuntar para poder hacer programa y dije, pues yo también quiero. Empezó muy fuerte, con mucha fuerza, con mucho impacto. Muchos jóvenes vinieron a la radio por el interès que tenían por la música. No había acceso a la música si no era a través de la ràdio. La veritat és que vaig començar perquè m'agradava molt la ràdio, en ma casa sempre s'havia sentit i sempre se continua sentint molta ràdio i m'agradava molt la música. Va ser un estiu que recordo haver trobat en un xicotet magatzem en casa un montó de discos de vinilo, xicotes de 45 revolucions, cançons de Bruno Lomas, de los Beatles, de los Brincos, de los Bravos, i vas dir, ostres, pues jo en això puc fer un programeta de ràdio. Pero tampoco podemos dejar de hablar de Manolo Villada. La radio no sería lo que es sin él, porque a todos nos dio la oportunidad, a todos nos dejó el micro y a todos yo creo que hemos aprendido y somos lo que somos en parte gracias a él también. Fèiem un magazín matinal, venía... Sí. Luego había programas como fijos, como pequeñas píldoras, ¿no? Exacte. Teníamos uno de veterinaria, había uno de ginecología, había uno incluso, yo el que más recuerdo, es el del tarot. Fem la programació de televisió. Cocina también, sí, leíamos recetas. Ja fem un abans de l'informatiu i anàvem preparant l'informatiu. Un programa te lleva a otro. Yo, por ejemplo, también, después de La Hora del Rastro, se convirtió en Si yo fuera rico. También uno de los que estuve mucho tiempo haciéndonos eco de todo el acontecer musical de la comarca era Cucú Cantaba la Rana, que colaboraba en la sección flamenca mi querido amigo Miguel Ángel Collado. Empecé a colaborar con La Hora del Rastro, muy ilusionada, con Calle Baja, un espacio dentro de La Hora del Rastro de poesía. Poético. Cuando creé la Jam Poética, pues dije, este proyecto no puede ir solo como una tertulia poética, es preciso que tenga un programa de radio. Pero sin maletas ya empecé a alargar y mucho. Contaba muchas historias, como bien dice Manolo Villada, que ya lo leeréis. Soy una contadora de historias, dice, y la verdad es que me ha encantado esa descripción. Formar parte de Radio Turia es muy importante para mí, ¿no? Porque primera que estuve desde que se inauguró, ¿no? Desde aquel septiembre-octubre de 1992. Y luego aparte que la radio en general es mágica, te provoca una serie de sensaciones, el saber que estás en el aire es algo totalmente mágico, ¿no? Entonces, para mí es muy importante, pero sobre todo eso, sobre todo estar en esta casa. Yo no concibo Nacional 3 fuera de Radio Túries. Diversió, passió, entrega i ràdio de proximitat. La ràdio que ens mereixem nosaltres és el lloc on poder créixer, el lloc on una vegada has crescut vols tornar perquè te sents a casa, un lloc que sempre va estar en el meu coret i gràcies al qual he conegut gent meravellosa i m'ha portat
a coses molt boniques. Estuvo muy chulo, fue un viaje así por el mundo, a través de la música, de la gastronomía, de las entrevistas que hacíamos a las personas que venían. Fue toda una experiencia que empezamos para un año y al final aguantamos 5. 5 años. 5 años. Y de ahí nos embarcamos en eso que es contar la actualidad, pero con esas gafas de solidaridad y de integración, y contar historias de personas que estaban viviendo aquí de diferentes países. Si yo cuando empecé a trabajar aquí me dijeron que dentro de 30 años iba a seguir trabajando aquí, no me lo hubiera creído. Ha sido algo que me ha dado muchas satisfacciones y evidentemente yo me siento muy afortunado y muy agradecido. La ràdio t'aporta moltes coses cada dia. La ràdio a mi personalment m'ha ajudat molt a descobrir-me a mi com a persona, a descobrir l'altra cara d'una Helena que d'altra manera no haguera pogut conèixer, perquè et fica en situacions moltes vegades que són límit, bé per les persones a les que entrevistes, bé pels nivells d'adrenalina que t'acostumes a gestionar, bé per els nervis del directe. Fer ràdio és una forma d'entendre la vida i consumir ràdio també ho és. Aleshores, enamorar-te d'un mitjà com este, quan tens la possibilitat d'haver-ho fet des de la proximitat, és la sort de la teua vida, així que jo podria dir que a mi la ràdio el que és, així com a resum, com a mitjà, és la sort de la meva vida. Yo recuerdo más a lo mejor el compañerismo que había con gente que incluso casi no conocías. También. Y nos pedíamos favores. Yo lo recuerdo con tanto cariño, no sé, he hecho amigos, mis mejores amigos los hice en la radio. Y perduran, evidentemente. ¿Contamos lo de Jim Beam o no? Venga, tú cuenta va. lo que quieras. Venga. Total, hace 12 años o 13. Fue antes de ayer. No, pero salíamos de hacer el programa con los nervios típicos que habías pasado haciendo el programa y siendo principiante en esto de la radio, por lo menos yo. Y nos íbamos, ¿cómo se llamaba el sitio donde íbamos? Estaba al Foro. Al Foro, que estaba al lado de la ermita. Y nos juntábamos pues la gente del equipo que hacíamos el programa, de otros programas, como en el caso de Juan Carlos, y acabábamos con la botella de Jim Beam. Acabamos. Sí. Sí, eso es una de esas anécdotas que no deberíamos contar porque ya tenemos hijos. No, y aparte de ahí surgían ideas muy chulas para luego incorporar al programa y todo esto. Sí. El ambiente que había de trabajo, cómo nos organizábamos, no sé, conocí una manera de trabajar que me abrió las puertas, bueno, pues a un mundo nuevo. Poder coincidir con vosotras en esa época de mi vida, me sentí súper afortunada. Joder, chulo. Sí. La verdad es que fue una experiencia muy chula y yo creo que conectamos muy bien las tres, ¿no? Porque hacíamos un trabajo en equipo muy bien hecho, porque Claudia le ponía la parte, pues Claudia es salvadoreña, le ponía la parte del sur, ¿no? El acento nunca, no solamente verbal, sino emocional, ¿no? Nosotras desde aquí, ¿no? Y tú le ponías la juventud y luego todo el conocimiento técnico, porque nosotros esa parte no sabíamos o no hubiéramos sido capaces de gestionarla, ¿no? Jo sí que recordo haver fet més programes, recordo haver fet uno de literatura, que el feia una companya que era Arián Montesinos, van fer també una temporada un programa d'estiu que es deia Más que Nada, que també estava Arián Montesinos i Ana Errando, crec que es deia, la companya també. La persona que està sempre en mi durant molt de temps és Vicente Guardiola, i és la persona que m'ha acompanyat als controls en totes les meues aventures radiofòniques. Se m'ha oblidat un programa molt important també, en una persona molt important també en la meva vida i en la cultura en l'Aliana, que era Rafa Pras Ribelles, amb qui feien els estius durant 3 o 4 anys van fet el Garito. Pues hace ya unos cuantos años conocí a una persona que estaba igual de loca que yo más por la música, que se llama Isa Segarra, y pensé que era buena idea que me echara una mano, ¿no? Entonces asumió la tarea de producción y acompañarme en el programa, pues presentando y preparándolo y tal, que ha hecho también que el programa sea más grande y con otra perspectiva, ¿no? Desde el principio empezamos juntas un grupo de amigas. Luego pues ese grupo va cambiando, se une gente, se va gente, pero siempre ha sido programas con grupos. Paula Berga, con la que también empezamos en el cole con el programa del Mega 4, y a partir de ahí pues seguimos ella y yo en Radio Turia.
Luego también con Marta Piera, también estábamos en el mismo programa y las dos continuaron hasta el final prácticamente conmigo. El rato que no estábamos en el cole o eso, pues venías a la radio y pasabas la tarde, pasaba el rato, charlaba y también formaba parte de la radio y era como sentirte parte de algo más grande, ¿no? Ya a nivel personal, la gente que conoces, o sea, las historias que cuentas, el agradecimiento de gente que pasa por tu vida, a lo mejor para un momento tan puntual como que son las fiestas de su pueblo, pero siempre se va a acordar de ti como la persona que le hizo la entrevista y que le sacó una sonrisa o que le llevó a un límite que no se esperaba. Esa cercanía, ese momento de amor máximo, eso es la radio y esa es la magia. Y por eso nos enamoramos al final del medio. Radio Turia es una de las emisoras municipales que evidentemente tienen que estar financiadas por los ayuntamientos, no pueden profesionalizarse. Es decir, Radio Turia tiene los programas que tiene porque esas personas que vienen a hacer los programas han venido y han dicho yo quiero hacer este programa. Si eso no hubiera ocurrido, no habría programas, si no hay programas no hay radio. O sea que los colaboradores son fundamentales, necesarios, imprescindibles, vamos. Ellos vienen aquí a algo tan grande como es el voluntariado. Vengo a darlo todo o todo lo que quiero dar o lo que puedo a cambio de nada o a cambio de la satisfacción de estar contándoles cosas a los demás. Fue una etapa muy bonita porque hacíamos radio que no hacía nadie, porque nosotros hacíamos un programa a pie de pista, donde hablábamos de la regional preferente, que era esa categoría que nadie en ningún programa, por supuesto nacional, pero ni autonómico, trataba. Hemos de reconocer que hemos conocido la geografía valenciana gracias a la regional preferente y a todos los partidos de fútbol que hemos hecho. Y veías que había mucha gente que lo seguía y estaban pendientes de un resultado de un partido de primera regional o de preferente, que bueno, no es muy habitual, ¿no? Es más la gente, yo creo que es más de escuchar radios de tirada nacional. Que tú decías algo del partido de la Liana del domingo que no les gustaba a los que lo estaven escuchando i luego te llamaven i te decían. Jo tinc un records molt bonic, per exemple, el Llíria estava en l'època que el Llíria de bàsquet va estar en l'ACB, l'únic mitjà que es va, l'eliminatòria que desgraciadament al final va descendre el club, l'únic part era contra el Cáceres i l'únic mitjà que va retransmitir el partit va ser Radio Turia, el mitjà en tota Espanya. Estuvimos retransmitiendo los playoffs en directo, tanto en Llíria, en el Pla del Arc, como en el quinto centenario en Cáceres, que fue una experiencia también brutal, o sea, con 15 años, 14, 15 años, coger la maleta y largarse a 5 o 6 días que estuvimos allí para los playoffs. aquel momento era un rara avis, el Osito Leliana con un equipo femenino que era un poco el club estrella de aquí del polideportivo, con Cristina Mayo. Que vivimos los años dorados, la Copa de Europa. Yo me acuerdo de viajar a Krasnodar, de viajar a Viena, a finales de Copa de Europa. I recordo un any, una temporada, que Manolo es va ficar de 9 a 10 de la nit els dilluns. El programa sols durava una hora, però abans n'hi havia que ficar un informatiu que estava gravat. I estava gravat en una d'aquestes cintes antigues magnètiques. Claro, nosaltres nos fastidiava molt que si sols tenim una hora, que aquesta hora 5 o 10 minuts sigueren per al noticiari. Tallava el nostre programa. Hasta que vam descobrir que l'aparato de la cinta podies ficar-lo un poquet més ràpid. Conforme passaven les setmanes, la Deus anava apitufant. I cada vegada Manolo parlava més ràpid, fins que arribava un moment que el ficàvem nosaltres perquè el noticiari que durava 10 minuts durarà 7 o durarà 6 o inclús durarà 5. Vam tindre que rectificar l'altra vegada. Crec que Manolo ha sigut molt pacient en Vicent Guardiola y en mí en muchas ocasiones. Y luego eso, el aprender a manejar todos aquellos cachivaches, porque nos pilló toda la transición tecnológica, este cambio, y entonces convivimos con el Revox, que era el magnetófono. ¿Te acuerdas que ahí grabábamos los cortes de voz, las declaraciones por teléfono? Teníamos también la cartuchera para la publicidad. Exactamente. El CD, el compact disc, y el disco de vinilo.
Todo eso ahí iba a la mesa de mezclas. Y luego también, incluso... Hoy todos hacen un ordenador. Hacíamos conexiones desde el exterior y las sabíamos hacer. Al ser una radio municipal nos tocaba conectar también con Radio Now para hacer los boletines informativos, trabajando con los medios que en aquel momento tenía la radio, que eran las cintas de magnetófono abierto, o los Revox con las enseimadas. Te enviaban los discos, los CDs. Los CDs, los CDs por correo. Los sobres ahí. Te iba abriendo sobres. Sí. Y cuando llegaba uno que no nos gustaba, ¿te acuerdas que pedíamos pizzas al Portofino? Y le metíamos un boli y utilizábamos los CDs para cortar las pizzas. El boli ya hacíamos para cortar las pizzas. Me decíamos, esto no nos gusta. Esto no lo vamos a poner en la vida. Esto no se va a poner aquí nunca. ¿Ves? Eso tampoco lo teníamos que haber contado. Eso con un MP3 no se puede hacer. Pues jo, quan penso en Radio Túria, pense en un mitjà molt proper a mi, perquè pràcticament he crescut, m'he fet periodista, inclús m'he fet persona fent coses a Radio Túria. És una emissora que tinc lligada molt a les meves aficions, a la música, als llibres, a la cultura, i sobretot també la sensació de fer alguna cosa en el meu poble. El magazine es deia Melones al Sol. Va ser un títol que després es va quedar, va fer escola així a Radio Túria. Després també vaig tindre l'oportunitat de quedar-me més temps i vaig estar fent informatius de l'Eliana Informa, preparant també capsuletes informatives per a la ràdio local, per a la ràdio del meu poble i poder contar en primera persona aquestes notícies. I després ja he fet el RAI, per exemple, va començar en els estudis de Radio Túria i fins i tot he participat en alguna nit electoral, una cosa que em va fer especial il·lusió. Para mí Radio Túria fue mi primera escuela. Antes siquiera de cursar la primera asignatura en la carrera, ya tuve la inmensa suerte, respecto a muchos de mis compañeros, de haberme podido sentar en un estudio y haber podido iniciarme en la práctica, en los medios de comunicación. Es un sentimiento similar a cuando pienso en el Virgen del Carmen. Es como mi cole, ¿no? Pues salvando las distancias, para mí Radio Túria es mi escuela inicial en el mundo laboral. Que es que éramos de las pocas que teníamos la posibilidad de hacer prácticas en segundo de carrera y luego continuamos en tercero y todo cuarto. Fue un privilegio, sí, desde luego. Sí. Además con gente cercana, en nuestro pueblo. Tinc la idea de que arribava més gent per la connexió que n'hi havia després en la gent que l'escoltava en Radio Túria que en la 97.7, perquè me podia trobar això gent una vegada que era de l'emissora que en una ràdio con la 97.7, que per supost arribava molta més gent. Jo crec que Radio Túria és una pedrera de periodistes i jo crec que molts joves de l'Eliana varen estudiar periodisme, ciències de l'educació o comunicació audiovisual perquè sabien que anaven a tindre l'oportunitat de poder fer les seues prácticas en la nuestra emisora local. Como periodista, la verdad es que el medio en el que a mí me gusta trabajar es la radio. Para mí, por ejemplo, particularmente, que lo que me gusta mucho es hablar, te hace centrarte mucho más en lo que estás diciendo, en lo que estás hablando, en la forma solo de hablar. Es una comunicación mucho más concreta. En la televisión tienes que estar centrado en muchos más factores y entra también en juego las cámaras, la realización, etc. Es importante que la socialización de los periodistas se haya producido en la radio. El periodista radiofónico, al final, es un periodista que trabaja el contenido, que reflexiona, que valora mucho la calidad periodística. No digo que el resto no lo hagan, pero sí es cierto que el periodista radiofónico se produce todo el mensaje informativo, desde la redacción, desde la locución, incluso hasta la edición y los mandos técnicos. Yo creo que a mí sí que me hubiera gustado dedicarme a la radio. De hecho, yo siempre lo comparo con una agencia de noticias porque es un medio que lo veo muy similar. Y para mí la radio ha sido y es una compañera de vida. Claro, además sois primera fuente informativa de muchos medios. Claro. Y al revés también. Las radios también son fuente informativa nuestra. I per suposat que va influir ja no només en dedicar-me als mitjans de comunicació, sinó des de quina perspectiva volia comunicar. Això per a mi va ser molt important i crec que Manolo és un gran referent en la comunicació de proximitat i ens va fer estimar molt
el poder contar les coses del poble des d'una perspectiva que era un tema molt local, sí, però que el podies fer com si es tratés, no sé, de qualsevol altre esdeveniment a nivell mundial. I tindre aquest aprenentatge va ser el que et dic, ja no només el que volia fer, sinó com volia fer-lo. I quan se m'oblida, me torna a ficar alguns melones al sol i me'n recordo d'aquesta xiqueta que ria i que s'ho passava bé i que jugava a fer ràdio, sempre amb professionalitat, però sempre jugant. Complir 30 anys és motiu de celebracions. Celebracions i commemoracions per a la gent que forma part de Radio Túria, però també per als elianers i elianeres, per a la gent del camp de Túria, celebració també per a la premsa a nivell general i per a la ràdio a nivell local, pense. Ha sido como... Es una familia. Es una familia y es como bueno, pues Fer Poble a través de la radio. Luego estaba también la actualidad que había que cubrir, que era una actualidad muy local, ¿no? Muy de la calle, los comercios, la fiesta que se hacía aquí, la fiesta que se hacía allá. Sí. ¿A ti no te pasó alguna vez de entrar en algún comercio de la Eliana y que estuvieran sintonizando Radio Túria y decir, ostras, escuchan Radio Túria, no, qué ilusión? Fue una época muy divertida. Hay un dicho que es, antes éramos felices y no lo sabíamos, pues yo creo que yo sí que era feliz y sabía que era feliz. Para mí la emisora municipal se ha ganado la estima y yo creo que por el trabajo bien hecho. Es decir, al final Radio Túria siempre ha estado cuando tenía que estar. Ha estado las noches electorales, ha estado los grandes eventos deportivos de Losito Leliana. Al final, la radio siempre ha estado para cuando un vecino lo ha necesitado. Siempre ha tenido las puertas abiertas para poder recoger esos contenidos que un vecino o que una asociación quería contar en la emisora. Un pueblo sin radio. Un pueblo sin radio claro, no. Es igual que es un pueblo sin voz. Es muy importante la radio en un pueblo, yo lo veo, conecta al vecindario sí. Y bueno, y hace partícipes a todos, ¿no? Tanto de información como de programes, de música. Jo crec que també és un moment per agrair i per a felicitar la tasca ben feta de tota la gent que ha fet possible Radio Túria durant estos 30 anys. I així volverà posar en valor el treball de Manolo Villada, que ha fet una tasca impressionant durant 30 anys com a director de la nostra emissora. Volverà posar en valor també a tots els professionals i tots els col·laboradors que ha tingut Radio Túria al llarg d'estos 30 anys. I jo crec que al final la Radio Túria és un cúmul d'històries del nostre poble. Se ha convertido en el gran cronista de los últimos años a nivel comunicativo. Jo crec que tota la gent ens sentim orgullosos de la nostra ràdio pública i jo li desitge que tinga molta vida més i és la meva felicitació. Radio Túria, arriba a l'escola, nosaltres començàvem un nou període de vida escolar en una escola nova i tots tenien moltes ganes d'encetar projectes nous per a treballar diferents aspectes, sobretot de lectoescriptura per el tema del valencià. Va eixir Mega 4 Ràdio, en el qual participava tota l'escola, des d'infantil fins als majors. Bon, l'experiència de la ràdio per al Garbí fou una experiència molt bonica a nivell de centre i a nivell de poble. Prengueren part les 4 escoles públiques de l'Eliana i isqueren de fora de l'escola al poble perquè estaven recelant el programa de ràdio de dissabte i de diumenge que escoltaven junt a la família. I ha donat peu també a que n'hi haguera una coordinació i una relació entre els professionals de les diferents escoles que de vegades estem treballant en un mateix poble i no coneguem els companys i companyes de les altres escoles. I la ràdio també fomentava un poquet la comunicación entre escoles. Cuando empezamos el programa en Mega 4, para mí era como una actividad más dentro del colegio. Pero claro, con el paso del tiempo, cuando ya lo sacas del colegio y lo pasas a tus ratos de por la tarde, ya pasa a ser, forma parte de tu propia vida. Ya no solo me gusta a nivel de pasar el rato, sino que a lo mejor esto quiero aprender, quiero hacerlo bien, quizás incluso a un nivel profesional. En realitat el que volien crear era una ràdio
que fuera educativa, que fuera divertida, que fuera participativa i en la qual treballaren continguts de forma lúdica, però també volien treballar molts els valors. Sigue siendo este sitio en el que yo me siento segura, es algo divertido, es algo que me da tranquilidad, me siento muy cómoda en la radio y creo que todo viene de haberlo empezado como algo divertido, como algo de niños. Moltes vegades te quedaves bocabadada dient, bueno, este xiquet, com és possible? Com és possible? I era una part de la seva personalitat que s'estava descobrint en aquest moment. I en aquestes situacions es veies com preníem se tiraven endavant a fer coses. Se creixien i ai, pues oye, que bé que has fet això. És a dir, que li posaven un interès superior. Jo els veia d'aquesta manera, no sé tu. Sí, era importantíssim per això, perquè el llenguatge oral no el cuidem tant i, de fet, valorem molt menys les participacions orals que les escrites i, en canvi, en la vida quotidiana necessitem practicar la oralitat perquè normalment se tenim que enfrontar a situacions on el parlar és importantíssim. Creo, si no me equivoco, que la primera vez que traje a alguien para mí importante fue a Carlos Goñi hace ya unos cuantos años, ahora como 9 años, ¿no? Y fue muy emocionante, pero lo emocionante es que luego ha repetido, luego ha venido varias veces más, ¿no? Pero haber tenido a Sole Jiménez, haber tenido a José Manuel Casán de Seguridad Social, haber tenido a La Habitación Roja, entonces haber tenido a Burning, haber tenido a La Sonrisa de Julia, haber tenido a Elefantes, son nombres que forman parte de tu colección musical y los has tenido de tú a tú gracias a la radio. Como la primera vez que yo hice una entrevista en radio que estaba nerviosa y fue a Quimi Portet. A Quimi Portet, el 50% del último de la fila. Y viniste a la entrevista porque te lo pedí. Te dije, Juan Carlos, ayúdame que yo estoy muy nerviosa. Sí. Y viniste a la entrevista. Pero yo creo que no llegué a hacer nada, ¿eh? No sé si hiciste algo, ¿no? Porque yo estaba muy nerviosa. Y fue el primer, entre comillas, ¿no? Componente de un grupo famoso que conocí y entrevisté. Y ahí todavía me entró más el veneno en la sangre, claro, porque era ya decir, bueno, tengo que seguir haciendo esto. Sí, ahora ya no puedo parar. La radio tiene algo que engancha. Que engancha, y la improvisación engancha muchísimo también. Y yo recuerdo también cuando vino Mónica Naranjo. O sea, aquello fue un espectáculo, porque era un pueblo que éramos, en aquel momento serían 4 o 5 mil habitantes, de repente ya aparca un coche en la puerta de la radio, baja una mujer con el pelo así, la mitad de cada color, un vestido que llevaba, yo no sé ni cómo subió la escalera de la radio, porque era para haberse matado. A partir de ahí fueron viniendo muchos más grupos que eran totalmente o prácticamente desconocidos y sentían que aquí les hacíamos caso, ¿no? Entonces eso también es una parte que es igual de importante que la otra, ¿no? Haber entrevistado a grandes figuras de la música nacional mola, pero que haya grupos que no les hacen caso en ningún sitio, que prácticamente no son desconocidos y quieran que tener su espacio, ¿no? En Nacional 3 aún mola más. ¿Cuál es el futuro de Radio Turia? Madre mía, no tengo ni idea. ¿Quién conoce el futuro? O sea, podemos un poco vaticinar que la radio, por sus características, me refiero como medio, va a continuar. Yo quiero pensar que debemos tener en mente siempre la vocación de servicio público que ha tenido la radio desde que apareció y que no se puede perder, no se debe perder. Vamos a ver por dónde viene la cosa, pero en realidad, ¿quién sabe hacia dónde va la radio? ¿Hacia dónde va el mundo? Yo creo que la clave de las emisoras de radio y sobre todo de las públicas de nuestra Radio Turia, la clave pasa por que sepamos construir un espacio público de comunicación valenciano en el que los medios públicos tengan un protagonismo clave. Se tiene que organizar un espacio de diálogo, de encuentro en el que las emisoras municipales tengan ese protagonismo.
Ahora escuchas lo que quieres, pero antes escuchabas lo que querías y lo que no querías, y la verdad que creo que eso es bueno. Bueno, de todos modos yo creo, Janto, que nosotros somos unos románticos también de la radio, porque venimos también de hace 30 años y hace casi 30 años. De cuando la radio tenía conejos. Claro, exactamente, fíjate. Cuando la radio tenía conejos que iban por el monte. Cuando les preguntamos a los niños y a las niñas, ¿qué quieres ser de mayor? Pues yo qué sé, si somos ya al llegar a cierta edad y todavía no lo sabemos, imagínate los niños. Yo jamás me había planteado trabajar en la radio, jamás de los jamases. Y la vida te lleva a donde te tiene que llevar y tú solo tienes que subirte en la barca y dejar que el agua te arrastre hacia donde tiene que ir. Y ya está, así es que al final es así de simple. Y yo afortunadamente la corriente me ha llevado a un lugar maravilloso que es este pueblo y con una de las cosas más bonitas que se puede hacer en la vida, que es contarle cosas a los demás, compartir, transmitir. No puedo pedir más.